Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente un honor poder estar con ustedes, estar escuchándolos. Se me ve bien, ¿no es cierto? Porque yo no me veo. Sí, está Pero perfecto, perfecto. está Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo. Me parece interesantísimo el tema que plantean para este coloquio, que entiendo que es el tema de investigación que vienen trabajando hace varios años, de modo que espero aportar desde las reflexiones que nosotros trabajamos con Ariel Gómez Ponce, que justamente está acá ayudándome con las imágenes, un poquito aportar a la reflexión de lo que ustedes están haciendo en perspectiva semiótica. En realidad, nosotros lo que estamos tratando de hacer en el campo teórico es articular la semiótica de la cultura, un campo disciplinar en el que trabajamos hace muchísimos años, con la biosemiótica, que viene a reflexionar sobre los problemas del mundo contemporáneo que tan bien citó Julieta. Y tomamos específicamente el arte, los textos artísticos contemporáneos, para ver en ellos cómo se articulan justamente estas dos perspectivas teóricas. Desde ya que, en consonancia con lo que estuvo explicando Julieta, hay que inscribir estas reflexiones dentro de un campo de pensamiento complejo. Ninguna es simple, ninguna es lineal, y justamente son estas articulaciones las que nosotros hemos encontrado como desafío poder hacerlas. De modo que voy a ir leyendo mi ponencia y explicando algunas cuestiones y después voy a dar algunos ejemplos. Necesariamente va a ser, espero que no esté muy simplificada la teoría, pero bueno, el tiempo nos obliga a decirlo de una manera breve. A mí, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría comenzar con una cita de un ensayo muy hermoso de Yuri Lodman, el teórico de Estonia, de la escuela de Tartu. El ensayo se llama La caña pensante y está en un libro, lo doy como dato por si a alguien le interesa, en un libro que se llama Cultura y Explosión. Tomo una cita para iniciar. Esta cita dice: el problema de la cultura no puede ser resuelto sin una definición sobre su posición en el espacio extracultural. La cuestión puede ser formulada de este modo: la peculiaridad del hombre como ser cultural necesita de su contraposición con el mundo de la naturaleza. Con determinados aspectos de su ser, el hombre pertenece a la cultura. Con otros, en cambio, se liga al mundo extracultural. Del mismo modo, sería poco prudente excluir categóricamente el mundo animal de la esfera de la cultura. Perdón, Silvia, te interrumpo un segundo. Aleja tantito tu iPad para que se vea tu cara completa en la cámara. ¿Qué tengo que tocar para que se vea? No, acomodar tu cámara para que se vea tu cara. Allí, estás perfecto. Estaba demasiado tarde. Lo que pasa es que yo no sé por qué razón no me veo, entonces claro, no termino de ver. No, ahí te vemos perfecto y como se está transmitiendo te queremos ver. Gracias. Bueno, disculpas, cualquier cosa me avisan. Bueno, aquí con esta cita estaríamos en el corazón de lo que Julieta Haidar planteó, también como de pasada, porque merece una discusión importante, una reflexión sobre el continuum naturaleza-cultura, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Lodman desarrolló este campo teórico que se conoce como semiótica de la cultura. Y particularmente el estudio de la semiosfera, una categoría teórica que él desarrolló que habla fundamentalmente de la complejidad cultural, la memoria y el olvido, la vida cotidiana y el arte, la literatura, la historia, los cambios bruscos y explosivos, la categoría de explosión de las culturas, y esos constituyen el marco teórico y el eje central de su reflexión. Fuera de este marco teórico, cuando uno comienza a leerlo,
debemos tener todos más o menos la misma experiencia, los que lo hemos leído, parece haber quedado el mundo de la naturaleza, el que Lotman en algún momento le llama el mundo extracultural. Sin embargo, esta cita que tomamos para empezar nos muestra que, sobre todo en sus últimos años, Lotman reconsideró los límites de sus propias reflexiones e incluyó la reflexión sobre la naturaleza. Aunque preocupado por hacer de la semiótica una teoría y una historia de la cultura, eso era su definición de la semiótica, advirtió que un próximo y esencial, fundamental paso para los estudios semióticos debía ser la fundamentación de una teoría general de los sistemas, que vinculara tanto los sistemas culturales como las formas naturales de organización del mundo, desde aquellos aspectos físicos a los fenómenos culturales. Es por ello que el objetivo de este trabajo, como decía al principio, es presentarles a ustedes muy brevemente unas cuantas reflexiones acerca de la posible articulación de este doble sistema previsto por Lotman, los vínculos complejos que se pueden leer en el arte los incorpora, los justapone, los traduce, para decirlo utilizando una categoría semiótica, a partir de las percepciones, de las emociones, de las metamorfosis de los cuerpos, como después voy a mostrar en dos ejemplos con textos artísticos. Uno de los últimos interlocutores de Lotman es un biólogo que se llama Kalevi Kuhl. De hecho, fue el discípulo directo de Lotman, ¿no? Entonces, por ser un biólogo, él se preguntó, y también le preguntó a Lotman, hay unos últimos reportajes que él le hace cuando Lotman estaba ya muy enfermo, entonces le preguntó, ¿cómo pueden pensarse las articulaciones entre el espacio natural y el espacio semiótico? Porque cualquier objeto puede ser estudiado desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista semiótico. O sea, ahí hay un lugar doble donde se ubica justamente lo que nosotros consideramos una de las derivas más actuales, más fructíferas, más importantes de la semiótica de la cultura, que vienen también de un espacio de posibilidades diseñado por el pensamiento de Lotman. Al respecto, otra cita, Timo Maran y Kalevi Kuhl advierten que, lo he tomado en inglés porque el libro está en inglés, pero lo voy a leer traducido. Hago la aclaración que Timo Maran es el actual director, un profesor muy joven, el actual director de la Escuela de Tartu. Traduzco. En algunas definiciones de la semiosfera, Lotman incluyó explícitamente a todos los seres vivientes. Si se toma la imagen momentánea de una sección transversal sincrónica, la semiosfera debería incluir en sí misma toda la totalidad de los actos semióticos, desde las señales de los animales hasta los versos de los poetas y los signos de llamada de los satélites artificiales. Fin de la cita. Asimismo, Timo Maran señala que en la teoría de Lotman hay varios conceptos, él dice, que tienen potencial ecológico, ecological potential, dice. Para Maran, estas categorías que tienen ese potencial, ser pensadas desde otro lugar, son la categoría o el concepto de semiosfera, el de frontera, el de semiótica del espacio, y sobre todo la categoría de modelización. Acuérdense que Lotman lo usa en lugar de representación, utiliza el de modelización, porque no son solo los seres humanos los que construyen modelos de mundo. Esa era la primera idea de Lotman. Acuérdense que hablaba de sistemas modelizantes primarios y secundarios. Lo que hace la biosemiótica es pensar que todos los seres, todos los seres vivos, negocian con el mundo, se adaptan a él, sobreviven porque construyen sus propios nichos ecosemióticos, sus propios modelos de mundo. Recordemos también que Lotman recorta el concepto de semiosfera
con el que describe las culturas, ¿no es cierto? Desde el concepto de biosfera de un biólogo ruso que se llama Vladimir Vernadsky. De allí que Jesper Hoffmeyer, estoy citando a otro biólogo, interesado en los procesos de comunicación y de semiosis en el mundo animal, da un paso más allá, ¿no es cierto? Estaba en diálogo estrecho con Lodman, y utiliza el concepto de semiosfera para describir el sistema que envuelve la vida de todo organismo vivo y no solo de la cultura. Y dice Hoffmeyer que esto consiste básicamente en comunicación, olores, sonidos, movimientos, colores, campos de energía, señales, tactos, oleajes, etc. Entonces lo que Hoffmeyer, desde la biología, ¿no es cierto?, suma a la perspectiva lodmaniana, es pensar a la semiosfera como un sistema muy complejo de signos que afecta todo el mundo de los seres vivientes y que está regido por signos complejos, por lo tanto, por formas de comunicación y de semiosis. Este espacio vital constituye una semiosfera más compleja que la que había pensado Lodman. Dentro de ella, todo organismo viviente en el planeta desarrolla un universo de actividades sígnicas que implican un doble trabajo. Lo que dije recién, ocupar su propio nicho semiótico y, en segundo lugar, dialogar con su entorno. En ambos casos se trata de establecer redes semióticas hacia el adentro y hacia el afuera, redes que garantizan la supervivencia de los organismos y que permiten interacciones dinámicas tales como la búsqueda de la alimentación, el dominio del territorio, la comunicación con otros seres vivos y la defensa, por supuesto, de las propias fronteras. El lenguaje humano, aspecto muy importante para nosotros, sin embargo, hace a la diferencia cuando estamos hablando de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. El lenguaje humano hace esa diferencia. Hoffmeyer dice que mientras el lenguaje de los animales incluye referencias indiciales e icónicas, índice e icono, el desarrollo de la comunicación lingüística humana, por supuesto, constituye un salto lógico hacia el mundo cognitivo abstracto del símbolo. En este sentido, la capacidad de desarrollo de un lenguaje propio, que va más allá de los gritos, más allá de la gestualidad, ha hecho que el hombre sea un animal diferente a otros. Y es lo que hizo la diferencia también entre los primeros homínidos y el Homo sapiens. Construimos el mundo y su devenir en contacto con otros seres humanos, en y por el lenguaje, en un sistema de traducciones permanentes e infinitos. Estoy usando la categoría de traducción en un sentido amplio. Toda experiencia en estos términos está fundada en la conciencia y en el lenguaje humano. Este es en primer lugar, o sea, el lenguaje es en primer lugar una forma de comunicación, en segundo lugar un sistema modelizante, un sistema de modelización del mundo, y en tercer lugar un espacio para la creatividad. Estos dos últimos, o sea, modelización y creatividad, constituyen de manera innegable sistemas traductores y aseguran, por lo tanto, la posibilidad de emergencia de nuevos comportamientos, nuevas formas de cultura, nuevos textos mucho más complejos que aquellos que podemos reconocer en las culturas animales. Acá habría que discutir la cultura humana, cultura animal, pero no nos da el tiempo. Tema bien interesante para una vía semiótica. Hace algunos años, o sea, en algunos trabajos anteriores, desarrollé la idea de que podemos pensar entonces en un doble sistema de semiosferas. Una de las semiosferas comprende el mundo de la vida sin excepciones y la otra es propia, particular de la esfera cultural humana, cuyas fronteras, articulaciones, sistemas de mediación y traducción nos permiten realizar preguntas centrales que en el equipo de investigación consideramos muy desafiantes para articular ambos campos. Y acá las preguntas. ¿Cómo se constituyen las fronteras entre semiosfera de la vida, semiosfera humana cultural? Una pregunta.
La segunda es el cuerpo biológico, sexuado y cultural de los seres humanos y también de otros animales. Un espacio semiótico en el que confluyen ambas semiosferas y particularmente dentro de la cultura, cómo traduce, cómo deja leer el lenguaje del arte la sutura posible entre naturaleza y cultura. Presten atención a lo de posible, ¿no? No estamos afirmando nada. Justamente es la posibilidad de producción de textos artísticos los que hacen la diferencia fundamental, no solo entre semiosfera cultural, semiosfera del mundo natural, por supuesto, en acuerdo con quienes dicen que la naturaleza es una gran obra de arte, ¿no? Por supuesto que lo es. De todos modos, es otra discusión, es como decía recién, abre el espacio a otra discusión, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver en realidad con los modos en que nuestro sentido estético, nuestra percepción, nuestras formas de reconocimiento del arte, leen e interpretan como arte aquello que en el mundo natural tiene, por ejemplo, formas extrañas, formas armoniosas, colores, movimientos, olores, etc. Es por ello que en muchas épocas de la historia del arte, se consideraba arte, si efectivamente copiaba fielmente lo que se denominaban leyes de la naturaleza. La idea de libertad en el arte es una creación cultural que el hombre desarrolló junto con su saber científico y con otro modo de conocimiento del mundo. En todo caso, y según las épocas, aquí hay que historizar, obviamente, y también según las culturas, lo que está en juego como valor artístico, como distinción, para decirlo con una categoría de Bourdieu, es la creatividad y la originalidad. La aproximación del arte y la vida, yo creo que están fuera de discusión. Me interesa entonces preguntar, solo a los fines de esta presentación, un desarrollo más largo de una investigación merece otras preguntas, ¿de qué manera el arte vincula las dos semiosferas? ¿Qué categorías podríamos pensar para analizar los textos artísticos? Categorías que, por otra parte, también pueden proponerse para analizar, por ejemplo, el mundo de la vida, como dicen los biosemióticos. Yo he pensado, para los ejemplos particulares que vamos a tomar ahora, utilizar dos categorías, la de percepción y la de transformación, para reflexionar sobre el texto artístico como competencia semiótica humana, subrayando que el arte está profundamente enraizado con el mundo de la vida, es el lugar del mundo sensible y ese espacio también de inscripción, lo han venido mostrando claramente los ponentes anteriores de una manera muy interesante, es un espacio de inscripción de lo social colectivo. Es, por cierto, obviamente, un tipo de lenguaje que refuerza esta dimensión transversal que yo estaba señalando. Entonces, me detengo en la cuestión de la percepción, acerca de la percepción, y ya leo un ejemplo. La percepción puede considerarse parte de lo que se denomina experiencia sensible, la que en términos semióticos es una forma de modelización del mundo. Siguiendo Sivioc, podemos decir que el primer sistema de modelización no es el lenguaje, el código lingüístico, como lo pensó Lotman, sino el cuerpo, las emociones y las construcciones subjetivas. Por ejemplo, si un bebé cuando nace es golpeado, percibe el mundo como violento. Entonces podemos hablar de una modelización vinculada a formas de percepción que compartimos con todo el mundo de la vida, el mundo animal e inclusive el mundo vegetal, ¿no? Como señala Katia Mandoki, por nombrar una mexicana, la cito, la dimensión subjetiva emerge inevitablemente en correlación con la semiosis. El percibir alude a lo sensorial y la apertura hacia el entorno, el mundo de la afuera, porque el sentir es una de las propiedades necesarias para que se conserve la vida. A tal punto que hay un biosemiótico italiano que se llama Barbieri, que define a la biología como una ciencia de la sensorialidad.
Entonces podríamos decir con Caleb y Kuhl, vuelvo a citarlo, que la percepción es el terreno de las emociones, eso es lo que él dice, el terreno de las emociones, un terreno que obviamente es común entre los seres humanos y el mundo animal, sobre todo los mamíferos. El que tiene un perro o un gato lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la cultura, es un ámbito en el que privan las circunstancias personales y ciertas formas culturales propias de nuestra cultura que definen nuestra percepción. Podríamos poner cualquier ejemplo que muestre la diferencia de percepción entre el mundo de la cultura mexicana y de la cultura argentina, al mismo tiempo que los puntos de contacto, ¿no? Entonces voy a leer justamente un poema que muestra los modos en que el texto da cuenta de la vinculación emotiva entre el sujeto, el paisaje y la situación existencial, lo que está pasando al sujeto en ese momento. Perdón, doctora Varey, no sé si has seguido avanzando la presentación porque estamos en la misma diapositiva desde hace un rato. Ahí la ponemos, ahí ponemos el poema. Ahora ponemos el poema. Estaba por explicar que es un poema, pon este poema Ariel, se llama Traslado, entonces habla de un desplazamiento y de la percepción que no se ve de algo que está fuera de la vista, pero no está fuera de otro sentido. No sé si alcanzan a verlo, lo tomo de este libro, ahí se ve. ¿Sí? ¿Un poquito más arriba? Sí, la alcanzamos a ver. Sí, gracias. Bueno, el libro se llama Palabras en fuga, poemas carcelarios y concentracionarios de la dictadura argentina. Poemas que escribió la gente en las cárceles y en los campos de concentración. Y entonces ahora lo leo. Lo voy a leer directamente del libro que me resulta más agradable. Entonces, Traslado. Yo sé que allá está el río, con su pequeño encaje de luz sobre las olas. Un poco más acá, el pincel de los sauces escribiendo susurros vegetales al mar. Después vienen los campos, y sé que las abejas deben estar de fiesta, con tanta primavera, naranjos y duraznos alineados y en flor. Más acá el alambrado, pentagrama de pájaros, la banquina, la ruta, la chapa de este camión horrible, el frío, la capucha asquerosa, la venda, mis ojos, mi cerebro y el río. Escrito por un momento de traslado de una cárcel a la otra, en el año 1977, época ya estaba diciendo que la Argentina vivió una terrible dictadura que dejó 30.000 desaparecidos. La autora se llama Liliana Rossi y por suerte salió viva de los traslados de los campos de concentración, ¿no? Entonces, aunque con marcas y dolores indelebles, muchos militantes salieron vivos de los campos de concentración y de las cárceles y volvieron para dar testimonio justamente de lo que había sucedido. Hablaron por ellos, en este caso ella lo transcribe después de memoria, hablaron por los compañeros muertos y desaparecidos. Este libro compila muchos poemas o pequeños relatos que guardaron los compañeros. Trajeron sus recuerdos, también los papeles estrujados en los que había quedado el recurso a la literatura, que era, eso es un testimonio común, una especie de fuente de vida, de salvación. Entonces, este poema podría explicarse, podría definirse como un repertorio de emociones. Se trata de un registro acústico y olfativo, porque está a oscuras con una capucha, un registro que va de una percepción de lo que es agradable, ¿no es cierto? El río, los árboles, las abejas, los pájaros, el campo, etc., a lo horroroso, a la forma en que termina el poema, el camión, la capucha en la cabeza, el frío. La oscuridad de los ojos vendados suspende las propiedades de la visión, pero no cancela el cauce profundo de los sentidos, de las percepciones, de las emociones. Y por supuesto,
ellos habilitan a un futuro de la palabra escrita, de lo que después ha de escribirse. La escritura será una etapa posterior que modeliza al segundo y tercer grado el código lingüístico, los códigos retóricos, los códigos del poema, y que transpone, traduce toda esta percepción sensorial, ¿no? Esta apreciación sensorial. La poesía se hace cargo de ajustar cuentas con las formas singulares de aparición e inscripción de la experiencia sensible, la redisposición de los objetos y las imágenes que conforman el mundo común, una ruta, el desplazamiento, el sonido del río, el olor del campo. En este caso, la poesía no es memoria, sino experiencia de la memoria, pasada por la subjetividad, pasada por los recuerdos, y luego se convierte en un texto, como dije, ¿no? Entonces el pasado aparece como una experiencia colectiva, no es solo la memoria personal, es la experiencia colectiva, y entonces el texto poético, y ese es el valor de esta antología que les estaba mostrando, pone todo esto que ha sucedido al abrigo de la borradura y del olvido, evita el olvido. El traslado, recuerden que, bueno, ahí lo tienen, el traslado, así se llama el texto, hacia lugares que se desconocen, la llevan encapuchado de un lugar a otro, ¿no? Solía terminar con la desaparición, o como una especie de no lugar, diríamos, ¿no? En este caso, el poema articula la naturaleza exterior del paisaje rural con el testimonio de esa percepción personal del horror. La palabra deviene entonces lugar de denuncia y de duelo. Es la percepción, estábamos usando esa categoría, la que articula semiosfera, porque como hemos dicho antes, hablamos de una modelización sensible vinculada a formas de inscripción de la experiencia corporal que compartimos todos con el mundo de la vida, experiencia sensible que compartimos con el mundo animal e inclusive con el mundo vegetal. La otra categoría que yo dije que iba a utilizar para referirme a otra clase de texto es la de transformación. Los cambios, las transformaciones definen exactamente el proceso de la vida. Cambios físicos, cambios químicos, cambios psíquicos hacen a nuestro constante devenir. Se podrían denominar también metamorfosis, ¿no es cierto? Aunque este es un proceso más extremo que en la vida humana implica ir cambiando un despojamiento, cambios físicos, cambios de identidad, adopción de nuevos modos de percibir y de afrontar, según la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Nosotros solemos llamarlo etapa de crecimiento, ¿cierto? Los biosemióticos, sin embargo, insisten que en todo momento las transformaciones ocurren en el mundo natural y son del orden de la semiosis. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Un modo de hacer plasmado en el proceso de articular relaciones nuevas entre signos. Entonces ahí les cito, tenemos una cita. La tengo en inglés porque también está sacada de un libro publicado por un investigador, que se las leo en español. Es interesante notar que los modelos de la semiótica cultural son también relevantes en el campo de la biosemiótica, al dirigir sus cuestiones fundamentales. Es sabido que la vida no es definible en términos químicos o biológicos. La biología como ciencia comienza cuando la vida ya está presente. De acuerdo con Calevi Kuhl, John Dewey y otros, la vida es un fenómeno semiótico. Esa es una cita de un texto de Mikhail Lotman, que es hijo de Lotman, ¿no? Entonces ahora quisiera mostrar brevemente una instalación que vi este año en Suecia, en Estocolmo. Estuvo entre enero y mayo en un centro cultural que se llama Artipelag, de una artista sueca que se llama Annika Liljendahl, denominada Grow to Life, Back till Life en sueco. Ahí está. Annika Liljendahl, Back till Life. Quiere decir Grow to Life, crecer, algo así como crecer a la vida.
justamente sobre esa conexión trabaja la muestra desde una mirada feminista, ¿no? Muy feminista, y articula los cuerpos de las mujeres, ahí seguimos mostrando, con cuerpos de insectos en un común trabajo de tejido. Ahí se ve bien. Hay un filósofo francés que se llama Jean-Marc Rohan, que dice que tanto los vertebrados como los invertebrados, o sea, tanto el hombre como el insecto, están construidos según el mismo plan. Y entonces explica él en un libro muy interesante que en 1980 se descubrió la existencia de un complejo de genes comunes a insectos y mamíferos, y entre las consecuencias de este descubrimiento es que sería posible localizar un ancestro común entre insectos, aves y mamíferos hace aproximadamente unos 550 millones de años. Muy sorprendente y muy interesante, porque nosotros estamos dispuestos a aceptar que somos parientes de algunos mamíferos, pero no de algunos insectos. Me gustaría que volviera a pasar desde el principio, pasamos desde el principio las fotografías que tomé en esta instalación. Son algunas, una instalación muy grande. Déjalo congelado un poquito mientras yo voy explicando. En la instalación, entonces, vemos la transformación de un cuerpo femenino vuelto crisálida, ¿no? Proponiendo una simbiosis entre vida humana y insecto o naturaleza. Son esculturas en las que la naturaleza se camufla, toma formas humanas y a la inversa, los seres humanos toman las formas de la naturaleza. En esta exposición el modelo es el de las orugas, ¿no es cierto?, que terminan envolviendo todo su cuerpo en seda, formando un capullo. La oruga pasa un tiempo dentro del capullo mediante un proceso de metamorfosis, por eso la categoría de metamorfosis que estuve señalando, de transformación, metamorfosis, entonces se va transformando en una mariposa, eso lo sabemos todos. La idea acá, la idea de esta instalación, es que se deviene mujer como un gusano deviene crisálida y mariposa, siempre manteniendo el vínculo con el mundo de la vida, con el mundo de la tierra. Entonces vemos cuerpos, vemos vestidos, vemos zapatos. A ver, Ariel, si me podés una. ¿Ven esa mariposa que tiene forma de zapato? Y sigue teniendo la textura, los colores, la forma de la crisálida. Se trata de dar cuenta de la simetría y asimetría entre dos sistemas semióticos diferentes, dos semiosferas, hemos dicho antes, ¿no? Naturaleza y cultura, y un lugar de posibilidades semióticas articulado por el cuerpo o por los cuerpos, ahí se ve bien en esta imagen, que no es un entre, esa es una categoría teórica, ¿no es cierto? A mí no me parece que sea un entre, sino que es un lugar doble. Cuerpo de mujer, al mismo tiempo cuerpo de crisálida. Cuerpo tejido, cuerpo vestido o desvestido puede estar, cuerpo desnudo, cuerpo con zapatos, y los cuerpos no son solo un medium, sino un lugar común, un lugar de conexión entre lo humano y lo animal. Lodman nos había dicho, deja algunas de las imágenes la que quieras. Lodman nos había dicho, en sus búsquedas de una nueva lengua, el arte no puede agotarse, como tampoco puede agotarse la realidad que va conociendo. El arte no puede agotarse porque no se agota la realidad. Por lo tanto, siempre se lo puede conocer de una manera diferente. En el arte contemporáneo, estamos diciendo instalaciones, performance, muestras inmersivas, ¿no es cierto? Esta nueva lengua tiene una notable reorientación ecológica, desde la cual se propone una aproximación poética al mundo natural, un interactuar creativo en relación de los seres humanos con otros seres del mundo de la vida. En los dos ejemplos, o sea, tanto en el poema
de esta persona que es trasladada y va sintiendo los olores y las luces y los colores y los sonidos de la naturaleza, ¿no? O sea, en los dos ejemplos, en el poema y en esta instalación, el cuerpo está en primer lugar, ya que se parte de alguna clase de cuerpo, y se muestra que la semiosis, aún en la esfera de lo metafórico, de lo simbólico, no es exclusiva de la especie humana. Es cierto, como ya dijimos, que si hay algo que separa al humano del resto de los seres vivos, es el lenguaje verbal, es también la creación artística, que hasta ahora, hago esa salvedad casi como signo de pregunta, parecen exclusivos de nuestra especie, constituyendo para nosotros una forma muy compleja de conocer y de modelizar el mundo. Es decir, también de habitarlo, ¿no es cierto? Pongo una cita de Ana María Orrú, la traduzco: la representación de lo humano, creo que a través de la creación de nuevas narrativas, a través de métodos corporales y con capacidad de imaginación, existe la posibilidad de captar la complejidad y construir otras ficciones para vivir, ¿no? Ella habla del arte como una nueva narrativa, como la posibilidad de crear ficciones diferentes. Entonces, la representación de lo humano en tanto sujeto en constante metamorfosis, como dije antes, conecta directamente con la compleja relacionalidad de lo viviente en sus diferencias entre los sentidos pasados y los sentidos futuros. Signos que han sido, signos que habrán de devenir, signos vivientes del mundo natural, incorporados como signos de otros seres vivos, como se ve acá. Siempre en transformación, siempre en devenir, siempre a la espera. Me parece que lo de la espera es interesante, entonces voy cerrando el trabajo con una cita de un libro muy hermoso de Wendy Wheeler que se llama Expecting the Earth. La traduzco. Sí, todos los organismos humanos y no humanos esperan la Tierra. Estamos hechos en ella y rehechos en cada generación en expectantes relaciones con las cosas. Nosotros, en nuestra presencia material, esperamos cosas que aún no han llegado a ser, pero que nos esperan para abrazarnos. Eso es la vida. Tenía razón Lotman entonces cuando decía, en el texto que citamos al principio de esta presentación, que el ser humano es bifronte. Pertenece a la cultura, pero está ligado siempre al mundo extracultural, aunque lo niegue, aunque muchas veces lo niega, no quiere reconocerlo o inclusive sea indiferente, ¿no es cierto? Del mismo modo, y entonces ya para finalizar, dejo una pregunta. ¿Por qué excluir categóricamente el mundo animal de la esfera de la cultura como una gran y compleja semiosfera, si los humanos somos unos animales más en la gran danza de la vida, esa que espera para abrazarnos? Bueno, muchas gracias por la atenta escucha, muy amable.